explicar una mica la raó de ser o el motiu de l'organització d'aquesta jornada. Aleshores, nosaltres el que creiem, o els que formem part de despatx, el que pensem, és que és important que els despatxos d'advocats tinguin un cert impacte social positiu, que d'alguna manera promoguin o difonguin el coneixement, etc. I que a més ho facin des de la seva posició, en certa manera privilegiada, una mica entremig del que seria el món més acadèmic, de la societat, etc. Poden fer una mica de pont, de passarel·la, a través d'actes com, penso jo, com els d'avui. Entrant ja en el contingut de la jornada, com sabeu, el denominador comú de totes les ponències serà les connexions entre el dret penal i l'esport. Bàsicament al voltant de 4 eixos temàtics que seran els delictes d'odi, el dopatge, la corrupció i la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Quan es parla d'odi i esport, diguéssim, la primera imatge que ens ve al cap és aquesta, la imatge de Jesse Owens arrasant a les Olimpiades nazis, podríem qualificar-les així, de 1936. Hi ha molta literatura, molta mitologia respecte a com es va tractar el Jesse Owens amb aquesta Olimpiada, la relació fins i tot que van arribar a tindre l'Adolf Hitler i el Jesse Owens, etc. Aquest cas, ja saltant més enllà de 2005, aquest jugador, el Paolo Di Canio, és un jugador que ara mateix és entrenador, aleshores era jugador de la Lazio de Roma, i per celebrar un gol del triomf 3-1 contra la Roma, amb aquesta cara que veieu aquí, la foto de baix és la foto de la simbologia habitual de la curva nord-lazial, que així és com es diu el grup d'animació radical de la Lazio di Roma, els irreducibili, els irreductibles, doncs aixecant el braç dret i amb la palma estesa i amb aquest tatuatge que portava a l'esquena va celebrar un gol. Clar, les estadístiques, que són estadístiques del Sistema Estadístic de Criminalitat de la Secretaria d'Estat de Seguretat, el que ens diuen és que quan es mira de comprovar on es cometen els delictes d'odi, aquí hi ha una mostra més o menys d'uns 2.000 delictes o incidències que podrien ser de delicte d'odi de l'any 2021, les tenim localitzades bàsicament a via pública i quan mirem de trobar les instal·lacions esportives és aquest taronja que ens apareix amb 79 casos, 79 pràcticament de 2.000. Això acaba representant un 4,39%, no arriba ni al 5%. I aleshores la pregunta que ens podríem fer és: té sentit muntar una jornada, no dic ja sobre dret penal i esport, sinó una jornada amb una ponència sobre delictes d'odi i esport, tenint en compte que això ara mateix representa el 5% del total de casos? La resposta per mi és que sí. La primera raó és que justament això el que demostra és que segurament hi ha molts més casos dels que es coneixen. És un 5% conegut, denunciat, etc. Per tant, segurament per la gran quantitat de barreres per la denúncia que hi ha en general, i en particular en aquest cas jo diria que una barrera és la percepció que pot tindre la víctima, que serà difícil averiguar el fet, per exemple, perquè el plàtan que li van llançar l'Alves o els crits, a veure com podem averiguar per les càmeres, pels àudios, per mitjans de comunicació qui ho ha fet. Potser això seria ja d'entrada una barrera per la denúncia. La pregunta és què pinta el dret penal amb tot això, si és que pot pintar alguna cosa. Quina és l'aportació, per dubtosa que sigui, del dret penal aquí? En un dels darrers dossiers informatius de l'Associació de Futbolistes Espanyols, tornem al futbol perquè és el gran focus, diguéssim, esportiu on passen aquestes coses, l'Associació de Futbolistes Espanyols, la informació que trasllada als propis futbolistes perquè es conscienciïn de tot això, és una informació que enguany incorpora una referència com aquesta. Diu, la llei de 2007
es demasiado abierta y demasiado administrativa, digo, ¿no? O sigui, utilitza aquí el terme administratiu pràcticament de forma pejorativa, ¿no? És demasiado administrativa para erradicar la lacra de los insultos. Per tant, els insults, en referència clara a les onomatopeies del mico, que hem vist anteriorment tan habituals, no poden ser només infracció administrativa de la llei de 2007, sinó que haurien de ser delicte. Clar, aquí la primera pregunta és, bueno, l'associació de futbolistes espanyols s'ha mirat mínimament el Codi Penal, perquè clar, si s'hagués mirat veuria que això ja pot ser delicte clarament com a injúries, com a integritat moral i potser, i és la pregunta amb la qual acabaríem, com a delicte d'odi, singularment del 510. I això és el que planteja justament, m'agradaria recuperar aquest cas, que ens hem saltat abans i que recuperem ara ja per acabar com a taller, diguéssim, de treball d'aquest respecte, si el cas Iñaki Williams, que és el primer cas on s'ha presentat la Fiscalia Provincial de Barcelona, el Miguel Ángel Aguilar, el responsable, l'encarregat, el coordinador del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona, ha presentat la primera querella per delicte d'odi de l'article 510 en un estadi de futbol, si realment es donen o no es donen els requisits. Entonces aparece ni más ni menos que Lance Armstrong, haciendo un cameo y protagonizándose él mismo, es decir, hacía de Lance Armstrong, ¿no? Y entonces Lance Armstrong se acerca a Vince Vaughn y le dice: oye, os estoy siguiendo en esta competición, me interesa mucho, etcétera, oye, espero que ganéis. Y le dice Vince Vaughn: pues creo que vamos a abandonar, creo que no vamos a seguir. Entonces Lance Armstrong, año 2004, se publicó la película, le dice: bueno, a mí, lo cierto, como sabes, yo soy ciclista y profesional de élite, y en el año 96 aproximadamente se me diagnosticó cáncer de testículos, ¿no? Y bueno, lo cierto es que con mi esfuerzo, el apoyo de mis amigos, el apoyo de mi familia, conseguí ganar en aquel tiempo 5 Tours de Francia. Vale. A Lance Armstrong se le olvidó algo en ese speech emotivo, lacrimógeno, casi, que era con el apoyo de la familia, de los amigos y de dopaje. Año 2012, la Agencia Estadounidense contra el Dopaje inicia una investigación contra Lance Armstrong. El año 2012, podría calificarse como el peor año de la vida de Lance Armstrong. Pensad que en aquel momento Lance Armstrong, hasta el año 2012, se retiró en 2011 con 39 años, después de haber ganado 7 Tours de Francia en aquel momento. Y en el año 2012, pues la Agencia, como decía, Antidopaje de Estados Unidos inició una investigación, básicamente porque se probó de que detrás de esas duras batallas habría un gran soporte, que era ni más ni menos que un elaboradísimo esquema de dopaje, ¿no? Básicamente Armstrong se probó que utilizó desde cortisona, inyecciones de EPO, entre otro tipo de maquinaria, a efectos de poder aumentar su rendimiento y poder lograr algo que él mismo, en el show de Oprah en el año 2013, reconoció que era inhumano poder haber optado a 7 títulos del Tour de Francia sin haber utilizado dopaje. He de confesar que cuando yo preparé esta ponencia, yo presumía 2 cosas. En primer lugar, presumía que todo el mundo prácticamente consideraba que el dopaje era algo malo, o sea, que era algo que no era ético, ¿de acuerdo? Y la verdad es que yo me llevé un tortazo bastante fuerte cuando me percaté de que el tema del dopaje ha captado la atención de muchísimos filósofos morales, hasta el punto de que, es cierto, hay filósofos morales, como por ejemplo en Estados Unidos Michael Sandel, profesor de la Universidad de Harvard, o aquí en España Pérez Triviño, que consideran que el dopaje, por supuesto, está mal, porque primero la nocividad para la salud del deportista, luego que socava los valores más fundamentales del deporte, luego que además el deporte, si todo el mundo estuviera en las mismas condiciones, sería muy aburrido, pero luego resultó que hay otros autores, y no pocos, puedo nombrar algunos: Peter Singer, Julian Savulescu, Claudio Tamburrini, entre otros filósofos, que consideran que no hay ningún problema con el dopaje, es más, que debería liberalizarse, diciendo que no. Bueno, claro, es bastante paradójico que prohibamos el dopaje, pero en cambio exijamos un sobreesfuerzo inhumano a deportistas de élite para alcanzar ciertos objetivos. O que incluso el dopaje es una medida paternalista, porque dices, hombre, si resulta que el deportista conoce perfectamente los riesgos y acepta doparse, ¿qué problema hay al respecto? Harina de otro costal es que el deportista sea engañado o bien sea coaccionado, es decir, casos en los que se le suministra una sustancia al deportista, o se le facilita una sustancia diciéndole que es algo que en realidad no es,
toma, es un complejo vitamínico y resulta que es cortisona, o casos en los que ni siquiera el deportista sabe que está practicando el dopaje. Es decir, casos en los que a lo mejor el entrenador o el médico le colocan una sustancia dopante en la bebida isotónica. Es decir, casos de o bien falsa representación o bien casos de ignorancia. E incluso puede ocurrir que se produzca una coacción tal en el deportista como para que al final, sí, sé que es dopaje, pero no me encuentro en una situación de exigibilidad tal como para poder decir que eso es responsabilidad mía. Claro, en estos casos creo que la estructura que más se acerca sería la instrumentalización del deportista en clave de autoría mediata. Es decir, en realidad lo que está haciendo aquí es que el equipo médico, el entrenador, está de alguna forma instrumentalizando al deportista en relación con sus propias lesiones o su propia muerte. ¿Eso qué significará? Que podremos atribuir efectivamente al equipo médico, al entrenador, las lesiones o muertes dolorosas imprudentes del deportista por esa vía. En esos casos no se podrá aplicar el delito de dopaje, básicamente porque se daría una suerte de concurso de normas entre el delito de dopaje y el delito de lesión y homicidio, y no podemos aplicar las dos por el principio de absorción. Es decir, solo nos quedaría lo más lesivo de todo, que es la muerte o lesión del deportista. Otra cosa sería que se produjese la muerte o lesión del deportista, pero a su vez se hubiera puesto en peligro a otros deportistas que no han fallecido por razones dolorosas. En esos casos sí que se podría aplicar tanto el delito de dopaje en relación con los otros deportistas y a su vez el delito de lesión y homicidio doloso imprudente en relación con el deportista que ha fallecido o se ha visto lesionado. En realidad esta es la clásica estructura que se da en los delitos contra los trabajadores. Si resulta que yo no proporciono las medidas de seguridad y salud en el trabajo y resulta que uno de mis trabajadores muere porque se cae de un andamio, pero yo he puesto en peligro al resto, no es perfectamente compatible considerar que aquí hay un delito de 316 o 317 y a su vez un homicidio imprudente o homicidio doloso según el caso. Empezamos con la cuestión de qué es la corrupción en el deporte. Aquí hay un problema, ocurre un poco como el término violencia. Nuestra compañera de la Universidad Pompeu Fabra y amiga, Mariona Llobet, tiene una colección de violencias, ¿no?, en la que empieza por la A y acaba en la Z, ¿no? Y hay violencia en todas las cosas, en el tráfico rodado, en el deporte, en 20.000. Hay un sobreuso del término violencia. Ocurre lo mismo con el uso de la corrupción en el deporte. Por ejemplo, si vais, para poner un ejemplo, un documento de Transparency International España, que se llama Las propuestas de buenas prácticas y prevención de la corrupción en el deporte, uno esperaría que le hablen de corrupción en el deporte, y sin embargo le hablan, además de eso, de otras muchas cosas, como el porcentaje de ingresos que las casas de apuestas tienen que dar al deporte amateur, la distribución más equilibrada del dinero público para el deporte, las categorías profesionales y no profesionales, es decir, un montón de cosas que no tienen ninguna relación con la corrupción. Pero como la corrupción vende, pues ponerlo de corrupción y ya tiras para otros temas. Eso mismo ha hecho también el legislador, por cierto, los certificados de idoneidad para personas que trabajan con jóvenes para que no cometan delitos sexuales contra ellos. Esto se pone y entonces el legislador español dice, bueno, pues después de poner esto, que ya ha dejado muy claro a la gente la importancia que tiene, vamos a decir que también se ha considerado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte. Esto está en un texto en el que nos están explicando, bueno, ya, o sea, las más graves ya suponemos que tienen que ser, está en el Código Penal, son delitos, por lo tanto que las más leves no van a estar, es de suponer. Esta es la única explicación que hay, es decir, no hay ninguna explicación, es una descripción de lo que he ido a hacer y pongo una frase, por si acaso, buena. La doctrina ha sido bastante amable, la verdad, se ha buscado un bien jurídico. Decía antes Alejandro, doctor Turienzo, bueno, la teoría del bien jurídico tiene algún problema, no tiene ningún problema, es inservible. Es decir, o sea, la teoría del bien jurídico consiste en que yo miro los tipos penales y extraigo un interés de protección, según lo que leo, y lo pongo aquí, ¿no? Y después, cuando tengo un problema interpretativo, miro el artículo y como ahí no está, miro el concepto y de repente aparece algo y lo bajo al artículo otra vez. Maravilloso, ¿qué ha pasado? ¿No? Es decir, de arriba a abajo. Eso es lo que hace la jurisprudencia de conceptos, ¿no? En Alemania, en el siglo XIX. Concepto de propiedad. Lo que dicen los artículos del BGB, del Código Civil Alemán, de la época. Pero por inducción extraigo unos principios. Y cuando ya no hay nada, cuando hay una cuestión en la que ya no llego a más con los artículos de la ley, por deducción de los principios, resuelvo el caso. Bueno, pues lo has puesto tú. Y no pasa nada. Es interpretación teleológica de toda la vida, pero no hay una interpretación conforme al bien jurídico. Vamos ya al principio del fin de la presentación. No os emocionéis, que un poco. Vamos a ver las penas aplicables y luego vamos a ver cómo impacta esto en la aplicación judicial. Hay solo 4 sentencias condenatorias que yo conozca. Hay una muy sonada sentencia absolutoria, pero como estamos grabando esto, no os puedo contar las cosas más interesantes porque participé profesionalmente en el caso. ¿De acuerdo? El tipo básico tiene una pena de 6 meses a 4 años de prisión.
Tiene además una multa que es bastante usual, es por ejemplo la del blanqueo de capitales, del tanto al triple del beneficio indebido, el que se ha pedido o el que se ha ofrecido. Bueno, yo voy a intentar exponer algunas ideas, ¿no?, en relación con el compliance en materia deportiva y en concreto en el marco de los supuestos de corrupción en el deporte, parto por tanto de una primera premisa, que es que lo que me preocupa es ver qué tipo de personas jurídicas pueden estar implicadas en el marco de la corrupción en el deporte. Esta es la primera premisa que hay que tener en cuenta. Y la segunda premisa es que, pues, que estemos hoy donde estamos, pues me voy a centrar especialmente en lanzar algunas ideas respecto del ecosistema deportivo español en general, sin entrar en concreto en el sistema autonómico ni tampoco en el ecosistema deportivo internacional, porque son mundos muy complejos. Claro, yo cuando me puse a preparar esta intervención, ¿no?, por una persona como yo, que bueno, pues algún deporte ha practicado en su vida, pero nunca a nivel federativo, ¿no?, pues bueno, me di cuenta de que incluso hay rankings de los escándalos deportivos que a nivel mundial han acaecido, ¿no? Y dentro de estos escándalos deportivos, pues tenemos el grupo de escándalos deportivos vinculados con acontecimientos relacionados con la violencia o con la discriminación, con abusos sexuales, etc. Acontecimientos, evidentemente, en el centro vinculados con el dopaje, ¿no? Y a partir, digamos, de Fernando Alonso, por aquí abajo, en el Gran Premio de Singapur del 2008, FIFA Gate, Osasuna y Rubiales y Piqué, ¿no?, pues ya estamos en un ámbito en el que aquí, pues lo que suena más es la corrupción, sin saber muy bien si todos estos casos de corrupción se pueden englobar en el mismo concepto de corrupción como hemos visto anteriormente, ¿no? Claro, yo creo que un poco, incluyendo lo que ya ha dicho el profesor Ortiz de Urbina, aquí es necesario distinguir dos grandes mundos en el marco de la corrupción deportiva, lo que es la corrupción en el deporte, que aquí tiene que ver con conductas que inciden en el propio ejercicio del deporte. El caso aquí en España paradigmático, pues es el caso Osasuna. ¿Qué tiene que ver esto? Pues el amaño de competiciones, la compraventa de partidos. Este es el kit de la cuestión en el marco de la corrupción en el deporte. Y luego tenemos otro tipo de conductas corruptoras que se cometen a través, ¿no?, de la gestión de determinadas actividades deportivas, que por ejemplo pues tenemos la compraventa de votos para elegir citas de grandes acontecimientos, por ejemplo el FIFA Gate aquí, ¿vale? Eso sería lo que podríamos decir en sentido muy amplio, que no encajaría dentro del 286 bis 4 como corrupción a través del deporte. ¿Qué problema tenemos aquí? El problema que tenemos aquí, o por lo menos yo lo veo como una problemática interesante, es si las funciones de las federaciones que son de naturaleza pública hacen que su consideración de asociación privada no tenga efectos desde el punto de vista de su posible responsabilidad penal, sino que se conduzcan hasta este artículo 31 quinquies del Código Penal y por tanto se excluya su posible responsabilidad penal. Es decir, que las funciones públicas que lleven a cabo las federaciones deportivas sean tan importantes que al fin y al cabo esto, digamos, que elimine la propia naturaleza privada que tienen estas federaciones, ¿no? Esta nueva ley del deporte, que ha sido muy criticada, ¿no?, y que ha generado pues eso, mucha discusión entre intereses de clubes deportivos, federaciones, etc. Pues claro, yo no soy experta en derecho deportivo, pero creo que por lo menos establece mucho más claramente cuáles son las funciones de las federaciones y de las diferentes entidades deportivas, ¿no? Y es verdad que el catálogo de funciones públicas y de funciones propias de las administraciones, de las federaciones, se amplía muchísimo. De hecho, se amplían mucho más las funciones propias que las funciones públicas, con lo cual no tengo claro que se puedan excluir del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.